mensajes bajo el tema Dios de transición. Amén. Dios de transición. Ahora pienso que si hay una de las cosas que pasa en la vida que se nos hace muchas veces incómodo como seres humanos, es el movimiento o el cambio, ¿verdad? Nos encanta estar en lo que es estable, en lo que no se mueve, porque estamos cómodos en esa estabilidad. Sabemos, tenemos una rutina diaria, todo va lo mismo, ya sabemos lo que va a pasar porque hay una estabilidad, ¿verdad? Pero si sabemos que hay algo que siempre pasa en la vida, son los cambios. Siempre hay algún movimiento. Dijo alguien una vez que si hay algo en la vida que siempre se mantiene constante, lo que siempre nunca cambia son los cambios, porque siempre los hay, ¿verdad? Para nosotros poder llegar de un punto B, ¿verdad? Tenemos que movernos de ese punto A donde nos encontramos. Entonces, estos cambios siempre tienen que pasar, sean decisiones, cambios de trabajo, cambios de donde vivimos. Si tienen niños ahora, siempre hay cambios y movimientos que pasan en nuestras vidas. Pero yo pienso que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Pasamos por estos movimientos, pasamos por esas transiciones porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, amén. Hay algo, gloria a Jesús, que Dios quiere mostrar, hay algo que Dios quiere revelar, gloria a Dios. Y yo sé que cuando Dios permite que pasemos por lo que es una transición, por lo que es un movimiento, siempre es para movernos hacia adelante y nunca para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Amén. Entonces, pienso que toda transición tiene su propósito. Amén. Toda transición que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Diga conmigo, Dios de transición. Dios de transición, Dios de movimiento, gloria a Jesús. Ahora, cuando nosotros pasamos o atravesamos estos movimientos, estas transiciones, gloria a Jesús, no nos movemos nosotros y obedecemos a Dios porque sabemos que Dios sabe lo que hay en el futuro, aunque nosotros no podamos ver en el presente lo que Dios quiere hacer. Amén. Sé que muchas veces llegan momentos a nuestra vida que nos dan miedo, que traen confusión y muchas veces nos da miedo ese movimiento, la transición, porque como dije, no sabemos lo que hay más allá. Solamente podemos ver el acá, el ahora y no podemos ver mucho más allá. Pero como dije, Dios es un Dios de propósito y toda transición en nuestra vida es una transición con un propósito. Pienso que la razón que Dios permite esas transiciones es porque Dios quiere cambiarnos de una posición, del estado donde nos encontramos ahora, para movernos hacia otra posición, para movernos hacia otro estado en nuestras vidas. Servimos a un Dios de transición. Ahora, ¿puedo ser honesta con ustedes en esta mañana? Gloria a Jesús. Algo para mí que está pasando, ha pasado y todavía sigue pasando. Desde el año pasado para mí ha sido un tiempo de mucha transición. Y estoy hablando no transición solamente física, porque nos mudamos, pero estoy hablando de transición mentalmente, transición emocionalmente. Ahora, desde el año pasado, del principio, yo tenía una rutina ya establecida en mi diario vivir. Estaba tomando 5 clases en el colegio, estaba embarazada, estaba trabajando un trabajo full time, tenía a Emery, también esposa, estábamos en la iglesia. Entonces yo establecí una rutina y esta rutina todos los días era la misma rutina. Yo tenía la ropa, la preparaba el día antes, la mía, la de Emery. Toda la comida la preparaba el día antes. Tenía una rutina ya establecida porque yo tenía ya mis diarias tareas, todo lo que tenía que hacer ya estaba establecido una cierta hora, un cierto tiempo para hacer todo. Amén. Entonces, de repente, nuestro hermano Levi y las mudanzas cambió toda esta rutina que yo tenía ya trazada.
todo cambió para mí. Ahora, esta rutina que yo tenía llegó hasta el punto que yo me estaba manejando en autopiloto, vamos a decir, me despertaba de la misma manera, hacía todo igual, todo lo mismo, hasta el punto que ya todo solamente era una rutina, no estaba pendiente o vamos a decir enfocada en ciertas cosas porque mi enfoque estaba en una rutina, porque mi enfoque estaba en la estabilidad que yo estaba teniendo en ese presente, gloria a Jesús. Entonces, esa rutina, después que tuve a nuestro hermano Levi y que nosotros nos mudamos, esa rutina que yo tenía se fue a la basura, vamos a decir. Esa rutina ya no servía más para en el estado que ya me encontraba ahora, siendo madre de 2 niños, mudándome a otro estado completamente diferente que no conocía, vamos a decir. Pero como dije, toda transición tiene su propósito. Amén. Y si les soy honesta, pienso que a nosotros no nos preparan para la transición de un niño a tener 2 niños, que es completamente diferente. Ya con uno, ya yo tenía mi rutina, como les dije, pero ya ahora teniendo 2 niños, me encontraba en el lugar donde ya no estaba enfocada en la escuela, ya no estaba enfocado en el trabajo, pero sino que me encontré en un lugar, en un estado diferente donde mi enfoque tenía que cambiar. Amén. Ahora me encontré en un lugar o un estado donde ciertas cosas, para ser honesta, se me hacían difícil al principio. Se me hacía difícil darme atención a Emery de una cierta edad y Levi de una cierta edad y suplir las necesidades de ellos a la misma vez. Estar en casa, no hacer lo que estaba impuesta a hacer, se me hizo un poco difícil. Pero pude entender que después de estos cambios, había cosas en mi vida que Dios quería tratar. Dios tuvo que eliminar, Dios tuvo que hacer cambios en mí, porque hay una temporada, o todavía estoy en esta temporada donde Dios quiere tratar o enfocar, vamos a decir, en esta parte de yo ser madre. Amén. Y se lo digo y le estoy honesta porque sé que hay ciertas áreas en nuestra vida donde Dios todavía tiene que trabajar. Entonces Dios tiene que permitir que se eliminen ciertas cosas, que hayan cambios en nuestra vida para que esas cosas puedan salir a la luz, ¿verdad? Y me di de cuenta que Dios tenía que trabajar en mi paciencia, Dios tenía que trabajar en lo que era mi entendimiento, Dios tenía que trabajar en lo que era la sabiduría. Y me di de cuenta, Señor, en esta etapa tú quieres que yo me enfoques en esta área de mi vida, porque yo estoy instruyendo a 2 niños que en un día van a ser adultos y lo quiero hacer en una forma que es sana. Amén, ¿verdad? Entonces esto estaba pasando para mí y todavía Dios sigue obrando en mí en esa área para yo poder instruir unos niños sanos en Cristo y unos niños que van a ser unos adultos sanos en un futuro. Amén. Entonces Dios usa esas cosas en nuestras vidas. Dios usa estos cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el estado donde nos encontramos, ese punto A donde nos encontramos, no va a servir para ese punto B donde Dios nos quiere llevar. Amén. Esa manera de pensar, esos hábitos que tenemos no van a ser efectivos en ese punto B donde Dios nos quiere llevar. Amén. Dios no quiere que nosotros llegamos a una posición. Él nos quiere mover de nuestra posición, de nuestra estabilidad donde nos encontramos, para poder nosotros obtener lo que Él nos quiere dar, para nosotros poder aprender lo que Él nos quiere enseñar. Gloria a Jesús. Él nos quiere poner en posición para Él poder obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, vemos aquí esta historia que todos conocemos. Jesús entra con sus discípulos a la barca y le dice, tenemos que pasar al otro lado. Ahora Jesús, no veo ahí en la escritura que le dice por qué tenían que pasar al otro lado o para qué tenían que pasar al otro lado, sino que Jesús le dijo, móntense en la barca que tenemos que ir al otro lado. Amén. Ahora sabemos en la historia, si seguimos leyendo, que
en el otro lado había una necesidad. En el otro lado había alguien que necesitaba ser liberado. Había una ciudad del otro lado que tenía que ser impactada. Amén. Y no solamente este hombre, como dije, sino esta ciudad también. Algo tenía que pasar del otro lado. Había una necesidad de unas personas, de varias personas que tenía que ser suplida, tenía que ser impactada. Gloria a Jesús. Y Jesús entendía que el lugar donde estaban los discípulos no era el lugar correcto. Jesús tenía que moverlos hacia el punto A, de punto A hacia el punto B, para poder suplir esta necesidad, para poder llegar a esa persona que necesitaba liberación. Gloria a Jesús. Donde estaban los discípulos no era la posición donde iba a ser efectivo lo que Jesús quería hacer en ese momento. Jesús tuvo que moverlos de posición para que así ellos pudieran ser efectivos y ese milagro pudiera llegar a cabo. Pero vemos que entre medio de esa transición se levanta una tormenta. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces no se levantan nuestras tormentas en nuestra vida cuando estamos en medio de cambios? Amén. ¿Cuántas veces no se levantan tantas cosas diferentes que uno no esperaba cuando estamos en medio de cambios incómodos? Cambios que nos dan miedo, cambios que no sabemos, no tenemos control de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Pero servimos a un Dios de transición. Gloria a Jesús. Vemos que mientras Jesús dormía, los vientos comenzaron a soplar, las olas comenzaban por todos lados y me imagino que esta barca se inundaba de agua y los discípulos tenían miedo porque pensaban que iban a naufragar. Muchas veces, cuando seguimos la voluntad de Dios, cuando Jesús nos dice a nosotros, tenemos que pasar del otro lado. No te voy a decir por qué y para qué, pero ven, pasa del otro lado. Muchas veces cuando seguimos su voluntad, se van a levantar tormentas en nuestras vidas. Muchas veces cuando decidimos decir, sí Señor, yo voy a pasar al otro lado que tú me estás diciendo, muchas veces esos lugares que pasamos son lugares de mucha resistencia, una transición de mucha resistencia y no una transición fácil y ligera y liviana. Y en medio de esta tormenta, en medio de esta transición, se levantan las dudas de lo que Dios nos dijo. En medio de esta transición, en medio de este mover de punto A a punto B, se levanta ese pensar o ese sentir, no voy a poder llegar al otro lado, voy a perder todo en medio de esta transición, voy a perder todo lo que he obtenido en el punto A, lo voy a perder todo y no voy a poder llegar al punto B. Pero servimos a un Dios ¿de qué? De transición. Tenemos que recordar que la tormenta que estamos pasando entre medio no es la destinación, sino solamente el entre medio. Gloria a Jesús. Es solamente el camino hacia llegar a lo que es ese punto B. El camino hacia llegar a esa destinación que Jesús tiene para nosotros. Ahora, vemos que Jesús, los discípulos, gloria a Dios, le llaman maestro, maestro. Nos ahogamos, maestro, vamos a naufragar. Maestro, maestro. Gloria a Jesús. Y cuando llegan esas situaciones a nuestra vida que podemos decir, Jesús, Jesús, me estoy ahogando. Jesús, necesito de ti, Señor. Estoy pasando por esta situación. Gloria a Jesús. Tenemos que recordar que en medio de esas transiciones, Jesús siempre está con nosotros. Tenemos